case donde vamos a aplicar un poco de ecuaciones diferenciales, pero desde un enfoque cualitativo, ¿ya? Un enfoque de calcular como tal las ecuaciones, los resultados, sino entender el significado de los resultados y entender qué es lo que significa esa ecuación que vamos a ver, ¿ya? Ya, es un case de lo que vendría a ser la población, digamos, de dos especies, ¿ya? Que conviven, en este caso, si no me equivoco, son sardinas y peces espada, ¿ya? Entonces hay una interacción de presa, en este caso son las sardinas, que son alimentos de los peces espada, y al mismo tiempo que ambos son pescados por los pescadores, hacen pesca de estos peces, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso, ¿ya? Eh, para empezar, en este case, en este contexto, empezamos con este análisis que es el principio de población. Y es algo intuitivo, ¿ok? De que la población es proporcional, el cambio de la población, perdón, el cambio, ¿ya? El cambio de la población va a ser proporcional al tamaño de la población en ese momento, ¿ok? A partir de esto ya podemos empezar a plantear algunas ecuaciones diferenciales, ¿ya? De manera más concreta, fue Thomas Malthus quien propuso estos, no teoremas, sino estos enunciados, ¿ya? Como habíamos dicho, esto de acá también implica lo siguiente. La población de estos animales va a crecer de manera geométrica, ¿ya? Como vemos, digamos, nosotros actualmente, la población humana en la Tierra no crece de manera aritmética, sino de manera geométrica. ¿Y eso es por qué? Porque depende de la cantidad de personas que hay. ¿Y esto por qué? Porque por cada persona, por cada pareja, se pueden reproducir más de dos personas, ¿no? Entonces de ahí sale este enunciado. También este cambio, digamos, de la población en general, ¿ok? Es más grande que el cambio de los alimentos, digamos, que puede haber, ¿ya? Son cosas que podemos analizar, que podemos encontrar, etcétera. Y todo lo que es alimentos, ya podríamos hacer una aproximación que no crece de manera geométrica, sino de manera aritmética. ¿Ok? Hay un crecimiento, pero no geométrico, no como reproductivo, pero sí de manera geométrica. Entonces, teniendo en cuenta estos razonamientos, digamos, que hizo esta persona, podemos modelar esto matemáticamente, ¿ya? Entonces, acá voy a poner una palabra más, desde un enfoque de modelo matemático y un enfoque cualitativo, ¿ya? Estamos empezando con una problemática y la vamos a modelar de manera, vamos a partir de ciertos puntos lógicos que salen de un razonamiento, los vamos a plasmar matemáticamente. Si nosotros decimos que omega W es la cantidad de comida, digamos, ¿ya? Que se produce. Y T es el tiempo en años, ¿ya? Y asumimos que la producción de comida, ya lo que había citado anteriormente,
no crece de manera aritmética, sino de manera lineal. ¿Ya? Y esa cantidad que va creciendo de manera lineal está dado de manera proporcional por la constante K. ¿Ya? Digamos, si K es 3, es decir que el primer año se hace 1 tonelada, al siguiente año va a ser por 3, al siguiente va a ser, entonces 1 por 3, 3, al siguiente va a ser 3 veces eso, entonces va a ser, mentira, más 3, va a ser más 3 veces eso, y luego más 3 veces eso, etc. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué es matemáticamente, qué cosa va a representar el cambio de la producción de la comida? ¿Cuál de todas estas variables? Esta es la producción de comida, ¿ok? El cambio respecto del tiempo de esta producción de comida va a estar dado por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué propondrían ustedes? La primera. La primera. ¿Por qué? Porque está creciendo de manera lineal. ¿Ok? Entonces, la opción sería esto de acá. El cambio de la producción de comida respecto al tiempo va a ser K, porque ese cambio es de manera lineal. Y es un cambio, por acá dice, constante. ¿Ok? Cada año hay, no sé, 10 toneladas más. El primer año había 10 toneladas. El segundo año va a haber 10 toneladas más, 20. El siguiente año va a haber más, 10 toneladas más, 30. Si nosotros ponemos eso en un eje de coordenadas, en año 0 vamos a tener algo, y esto va creciendo K veces más de manera lineal, aumento K veces, tac, tac. La función de esto va a ser una recta, y la derivada o el cambio de esto respecto al tiempo va a ser la pendiente de esta recta, que va a ser K. ¿Ok? Ya. Ahora, llamamos a P, ya. P es el tamaño de la población que consume esa comida. ¿Ok? T sigue siendo años, ¿ya? Y suponemos que hay una constante de proporcionalidad R, ¿ya? Un ratito. Which is proportional to the current size. Ya. El tipo de crecimiento de la población es de manera exponencial. ¿Qué significa eso? Que el rate de proporcionalidad de crecimiento depende de el tamaño actual de la población. ¿Ok? Y acá, digamos, también nos da un ejemplo. Esta población crece de manera geométrica. ¿Qué significa eso? Que digamos, si tenemos en el primer año 2 personas, al siguiente año va a haber el doble, 4, al siguiente 8, al siguiente 16 y así, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál de estas 4, ok, representa el cambio del tamaño de la población consumidora? ¿Cuál dirían ustedes? A, B, C o D. La D. La D. ¿Por qué la D? Y como dice exponencial Ya. y a la vez geométrica. Galo hace referencia a esto de acá, digamos, a la D. ¿Alguien más dice algo? ¿Alguien más está de acuerdo con Galo? Inge, buenas noches. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, no debería ser un exponencial a la x, un logaritmo natural, si es que estamos trabajando exponencialmente con la población. Ya. El resultado, perdón.
César, o no sé quién, No, Ricardo. Ricardo. El inciso C, ingeniero. ¿Por qué? La respuesta correcta es inciso C. ¿Por qué? Si bien tenemos una relación geométrica, ¿ya? En esta relación geométrica vemos que el tamaño o el cambio, ¿cuál es el cambio acá? De 4 a 2, ¿cuánto es el cambio? Acá ha habido un cambio de 2. Acá, ¿cuánto es el cambio? Ha habido de 4, ¿no? Acá, ¿cuánto es el cambio? Ha habido de 8. Acá el cambio, ¿cuál es? 16, ¿verdad? Le sumo 2, tengo 4. Le sumo 4, tengo 8. Estos cambios dependen de la población en ese instante. Este 2, voy a hacer un espacio acá. ¿Cómo hago? Ya. Este 2 o este 4 es justamente, déjenme ver algo. Ok, este 4 de acá es justamente 2 por 2. Este 8 es 2 por 4. Este 16 es 2 por 8. Fíjense, 16 depende de lo que había antes, 8 multiplicado por 2. ¿Ok? Ahí entra acá que el cambio depende de P, de la población actual, ¿ok? Y depende de una constante R. En este caso la constante R es 2. ¿Ya? Pero no depende del tiempo. El cambio no va a ser más grande después de 10 años. O no depende de los 10 años. ¿Ok? Va a depender de cómo está creciendo la población. ¿Se entiende esa parte? Entonces, Sí, Inge. Sí, Inge. Inge, al decir geométrico es más o menos decir un número dividido entre la anterior, la razón. tenemos la razón. Y esto justamente sería la razón, el Sí, R, ¿ya? Y no el tiempo. Porque si sí, sí. dependiera del tiempo, ok, esto está creciendo, la magnitud del cambio depende de la población y aparte dependería de qué tiempo estemos, entonces el crecimiento sería aún más rápido. ¿Ok? Entonces, Exacto. estamos en un contexto, estamos haciendo una modelación, estamos de manera cualitativa encontrando este vínculo. ¿Ok? Tac, 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 tac. Ahora, déjenme ver. Tac, ya. Teniendo todo esto, ya, hemos visto que la comida o el alimento crece de manera aritmética. ¿Ok? Y la población va a crecer de manera exponencial. De tal manera que cada 25 años se va a doblar la población. Es lo que pasa, ¿no? Sabemos que pues en algún momento vamos a estar sobrepoblados. ¿Por qué? Porque crecemos de manera eh, geométrica o exponencial, que vendría a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta es, según esto, ¿cuál de estas gráficas cuál representa eh, la producción de comida y cuál representa la población? ¿Ya? Es un poco evidente que vamos a tener que esto de acá es para la comida, ya lo habíamos graficado anteriormente. Vemos que el cambio, esto de acá, cómo va cambiando, la derivada es constante, nos forma una línea, ¿ya? ¿Y cuál vendría a ser el de la
población. Vemos que acá hay algo exponencial. Acá también hay algo exponencial. Y acá también hay algo exponencial. Pero de esos exponenciales, ¿cuál sería? Según lo que nos decía el problema, la población se duplica cada 25 años. Si me fijo en detalle las funciones, veo que acá, en el momento que yo ponga t igual 25, digamos acá 100 para los 25 primeros años, ¿qué voy a tener? Justamente que se va a duplicar, ¿no? Y eso no pasa acá. O sea, estos tienen un carácter exponencial, ¿ya? Pero es esta el que me da esa precisión, digamos, de que se duplica cada 25 años. ¿Ok? Tac, 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 tac. Déjenme ver algo. Ya. Ok. Ahora. Fíjense estas gráficas. Población y esto de acá, ¿ya? Esto sobre todo, población. Este modelo que hemos deducido, analizado, ¿ya? De manera cualitativa, lógica, no es el más razonable. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo me fijo esto de acá, esta curva, decir que la población va a tener esto de acá así de manera matemática, ¿por qué no es razonable? ¿Por qué no es realístico? Hasta un cierto punto. Si nos ponemos en el contexto, digamos, de la Tierra, con seres humanos, ¿podemos crecer hasta el infinito? No, ¿verdad? Va a haber siempre un límite. Va a haber otros factores que van a frenar eso, ¿ya? Entonces, hemos empezado con este modelo, ¿ya? Como punto de partida, pero que no es totalmente exacto, porque, digamos, si vemos acá, digamos, células que se reproducen y demás, en algún momento va a haber como una saturación. ¿Ya? Podríamos decir que en un principio va a haber ese crecimiento exponencial, pero sabemos que a partir de cierto momento va a haber este efecto como que podríamos decir, describirlo como saturación, ya entre comillas, debido a otros factores que limitan ese crecimiento. Acá, ¿qué es lo que limita? Es el tamaño de esta cosa. Al final no va a haber espacio para todos, digamos. ¿Qué es lo que limita en la Tierra que podemos crecer? Definitivamente que hay una superficie limitante y recursos limitantes al final para todos. Al final ya va a haber, no va a haber un punto límite, digamos, ¿no? ¿Cómo describimos esto que estamos razonando, modelando matemáticamente? ¿Ok? Podemos ahora, a lo que teníamos, recuerden, teníamos esta parte, ¿ok? Le podemos añadir esta parte de acá. ¿Ya? Donde P sigue siendo, digamos, la población, T el tiempo, ¿ya? R la constante de proporcionalidad, o lo que decía Galo desde el punto de vista de serie geométrica, la razón, ¿ya? Vamos a tener esto que quiere crecer exponencialmente, pero que va a estar restando, digamos, o disminuido por un factor que va a depender del tamaño de la población. Este factor es lógico que dependa del tamaño de la población. Mientras más grande es la población, estamos en ese contexto de frenar más. Menos hay de comer para cada uno.
Entonces es muy lógico que dependa directamente de la población. ¿Ya? Y acá va a haber una constante K, que justamente es la constante que va a describir, digamos, esa capacidad limitante. ¿Ya? Entonces tenemos este nuevo modelo. P sigue siendo la población, ya sea de personas, de pescados. T el tiempo, R es la constante de la razón, la constante de proporcionalidad. Y K es esa constante de limitante de capacidad. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que quería decir? Tac, 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 tac. Ya, entonces pongámonos en un algunos números, ¿ya? Estamos en un contexto de población de peces. Digamos que esa capacidad, esa constante K de capacidad de 100, digamos que la razón de crecimiento, la razón de proporcionalidad es 0,4, ¿ya? Y tendríamos esto. El cambio en la población va a ser de esta manera. Ahora queremos analizar esta ecuación, ¿ya? Algo importante que siempre veríamos en estos contextos cuando aplicamos, cuando hacemos la modelación, es que siempre empezamos con un valor inicial, ¿ya? Sabemos que para un valor para un tiempo inicial va a haber un punto de partida, ¿ya? Y ese punto de partida lo vamos a llamar P0, ¿no? Y lo que conocemos, alguna vez hemos visto, las condiciones iniciales. Entonces, también podemos decir lo siguiente. Si quiero hacer este análisis cualitativo, ¿ya? Podemos ver un poco cómo va a ser el cambio de la población. Si digamos, tenemos que P es 50, ¿ya? Sin necesidad de resolver la ecuación como tal. Así podemos ir y resolver la ecuación como tal, pero sin necesidad de hacer eso, podemos ya caracterizar, analizar. Y colocando ciertos valores. Si ponemos que la población es 50, vamos a encontrar, reemplazando para P50, unos valores que lo que más me interesa es que me va a dar algo positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá voy a tener un medio, 1 menos 1 medio, 0,5, y por esto que es positivo, positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en 50, y este 50 es menor a esta K, que 100, ¿ya? Vemos que el crecimiento es positivo. Es decir, que la población va a crecer, el cambio es positivo, es decir, que la población va a crecer. ¿Ok? También podemos analizar cuándo la población no va a crecer. ¿Y cuándo no va a crecer? ¿Cuándo se va a mantener constante? Cuando el cambio es cero. Si el cambio de la población, si la derivada de P respecto a T es cero, significa que no hay cambio, significa que la población se mantiene constante. Y a esto de acá llamaríamos punto de equilibrio. ¿Ok? O solución de equilibrio. Un ratito, por favor. Entonces, como decía, también podemos caracterizar lo que vendría a ser punto de equilibrio. ¿Ya? Que justamente cuando el cambio sea cero, hemos llegado a un equilibrio donde la población se mantiene constante y sería P0, esa solución de equilibrio. Entonces acá tenemos esta pregunta. Tac, 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 tac. ¿Qué valores de P justamente van a realizar que esto sea cero?
¿Cuál de todos estos valores me da esa solución? Que está marcado ahí. P igual 100. ¿Ok? Sí. ¿De dónde hacemos esto? Simplemente reemplazamos. ¿Ok? ¿Dónde la derivada es 0? ¿Dónde el cambio es 0? Entonces 0,4P, 1 menos P100. ¿Ok? Para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Que o esto es 0 o esto es 0. De acá sacamos que P 100 es 0. Y de acá sacamos que P igual 0 también es 0. ¿Ya? Y esto es lógico, ¿no? Si partimos con población 0, pues se va a quedar en 0. No hay un crecimiento, si no hay nada. Y este de acá es que cuando lleguemos a P100, entonces ahí nos vamos a mantener de manera constante. Hemos llegado a ese punto de equilibrio donde la población se mantiene a 100. ¿Ya? No está saturada, entre comillas. Si P es menor, ¿ya?, que la constante de capacidad 100, que estos 100, ¿qué podemos decir respecto del cambio de la población? ¿O qué podemos decir del signo de la derivada de P respecto de T? ¿No? Entonces, si tengo acá que la derivada de P respecto de T es 0,4P, 1 menos P sobre 100, pero P es menor a 100. Por lo tanto, este valor, ¿qué va a ser? Si P es menor a 100, 80, 90, lo que sea, eso dividido entre 100 va a ser menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Si es 90, si es 80, si es 70, P entre 100 va a ser menor a 1, ¿no? Y 1 menos algo menor a 1 me va a dar algo positivo. Entonces, el cambio, todo este cambio va a ser positivo. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Que Crecimiento. Población. crecimiento, que la población va a crecer. Eso es modelar, eso es analizar cualitativamente, ¿ya? Que los números demos interpretación. Y lo mismo, si P fuera, si la población fuera un valor mayor a la de la capacidad, ¿ya? Hago el mismo análisis y voy a encontrar que el cambio es negativo, ¿no? Si tengo, haciendo lo mismo, 0,4P, 1 menos P sobre 100. Pero esta P es mayor a 100, 120, digamos, esto de acá va a ser mayor a 1, 1 menos algo mayor a 1 me va a dar algo positivo, algo negativo, y esto es positivo, me va a dar todo algo negativo. ¿Y cuál es la interpretación de esto? Que estamos decreciendo, que la población está disminuyendo. ¿Ok? Entonces estamos haciendo un modelamiento, un análisis de la ecuación diferencial. Ok, y acá otra pregunta para seguir analizando esto. Supongamos que P0, ¿ya? Con el punto de partida, ¿ya? Es grande, ¿ya? Para que empiece la reproducción, digamos, pero es mucho más pequeño que 100, que el valor de capacidad. ¿Ok? ¿Cuál es el comportamiento, ok, que se espera de la población en este caso? ¿Cuál de todos estos? Estoy menor a 100. Ya sabemos que si P es menor a 100, ya sabemos, hemos visto hace un momento, que este es un comportamiento de crecimiento. Pero no solamente me interesa que sean componentes de crecimiento. Quiero saber si sabemos que es uno de estos. ¿Va a crecer linealmente, va a crecer exponencialmente o va a crecer cuadráticamente? ¿Cuál sería, Ramiro? Exponencialmente. Ramiro dice Exponencialmente, ingeniero. exponencialmente. ¿Por qué, Ramiro? Exponencialmente.
porque la ecuación que nos plantea va a ser cuadrada. Entonces, la gráfica, por lo tanto, va a tener una forma exponencial. ¿Qué cosa va a ser el cuadrado? Desde esa parte no se visualiza. Y si es cuadrado, ¿no sería este de acá mejor? Cuadrática. Crecimiento cuadrático. ¿Quién puede complementar lo que dice Ramiro? O Ramiro, ¿qué más me puedes decir? Y si no Existe, sería decremento lineal. no, Decremento lineal, dice Galo. Kenneth, ¿tú qué dices? Ingeniero, sería exponencial porque es casi cero. Sergio dice Incremento. exponencial. es exponencial porque empieza a crecer, tiene un amplio rango de crecimiento hasta el 100. Ya. Logarítmico. Logarítmico, dicen por ahí. Ok. Ingeniero es exponencial. Bueno, la integral va a ser logarítmica, luego despejando se va a convertir en una exponencial. Exponencial. ¿Ya? Y como digo, sin necesidad de ir a resolver, ¿no? Lo que me interesa más es que veamos el comportamiento. Si tenemos esto de acá, y sé que P me dice que es lo suficiente para que empiece a evolucionar, pero es mucho más pequeño que 100. Este término, ¿qué va a ser? Esto va a tender, va a ser prácticamente cero, ¿verdad? P es mucho más pequeño que 100, me dice. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esto de acá. Me va a quedar que el cambio depende solamente de la cantidad de la población. Y hemos visto en la anterior sección que este tipo de ecuación es representa un crecimiento exponencial. ¿Ya? Resolviendo esta integral, que no es muy complicada, veo el exponente. Pero lo que me interesa más es que sin necesidad de resolver, veamos que si el cambio depende de la población, es decir, que es una serie geométrica y va a crecer de manera exponencial. ¿Ok? Levanten la mano todos los que han participado hasta ahora, por favor. Un momentito. Tac. Galo, César, Ricardo. Ok, voy a bajar la mano. Tac, tac. Un ratito. Tenemos esto. Y para esto, ya. Entonces, con todo esto que hemos analizado, fíjense, supongamos que teníamos la K igual 100. Supongamos que empezamos con 25 peces, ¿ya? Que rigen este modelo de crecimiento, de evolución de la población. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la evolución de la población respecto del tiempo? Esta gráfica E o alguna de estas, A, B, C, D. ¿Ya? Una gráfica totalmente lineal, una gráfica recta, una gráfica exponencial o esta gráfica de acá. ¿Cuál pondrían ustedes que representa la evolución de la población respecto del tiempo? O esta de acá oscilante. Inciso D. La D. La D, crecemos de manera infinita. ¿Alguien propone algo más? ¿O todos dicen la D?
La B no sería porque se va a limitar en algún momento. Exacto. Hemos visto que vamos a llegar a dónde? A cerca de 100. No exactamente 100, pero cerca de 100. Vemos, que acá no se ve muy bien, pero vemos un poquito esa tendencia que al principio hay ese carácter exponencial. Cuando P es menor al 100, hay esa tendencia exponencial. Y luego vemos que vamos a tender al límite o a ese equilibrio que hemos visto de 100. Ese equilibrio que viene del hecho que cuando el cambio va a ser cero, cuando la derivada va a ser cero, pero eso qué significa que ya no hay cambio. Entonces, ¿dónde está? Se establece esta población final. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la B. Y también vemos que cuando empezábamos con valores o estábamos en una situación donde P es menor a la K100, que hay crecimiento. Crezco. Cuando estoy acá, crezco. Cuando estoy acá, sigo creciendo. Vemos también eso que hemos analizado anteriormente. Ahora, si la población inicial no es 100, sino es 125, ¿ya? ¿Cuál de todas las gráficas va a ser? A, B, C, D o E. La D. La D, La D, ingeniero. La La E. D. la E, ¿no? La respuesta es la E. ¿Por qué? Hemos visto que cuando empiezo en un valor encima de 100, vamos a decrecer. Hemos visto acá en el cálculo, ¿no? Para eso hemos hecho estos cálculos, tal vez sencillitos, justamente para interpretarlos ahora. Que cuando empezamos con un P, o cuando estamos con un P que es más grande a esta capacidad de 100, este P es más grande que 100, esto es mayor a 1, 1 menos mayor, me va a dar algo menor a 0, decreciendo. Entonces, cuando yo esté con este P mayor a 100, tengo que decrecer. Cuando esté por acá, tengo que decrecer, porque sigo siendo mayor a 100, ¿no? Ya está, y tender a esa estabilidad que hemos visto también de 100, que es cuando la derivada de P respecto de T es 0. Sabemos que P es 100 cuando no hay cambio, ¿ya? Y vemos que todos los demás no me ofrecen las tres condiciones al mismo tiempo. ¿Ok? Ok. Esto es un resumen de todo lo que hemos charlado. Lo voy a dejar de todas maneras para que lo estudien después. Déjenme ver qué más podemos decir acá, importante. Ya tenemos eso. Tac. Tenemos esto. Y luego tendríamos esto. Ya. ¿Cuánto tiempo vamos? Inge, una consulta. Sí, dime, Ricardo. Inge, y no sé, tengo una duda. La población ideal no sería aquella que crezca linealmente y luego se mantenga con una línea paralela al eje de las abscisas, con una P, por decirlo, ¿no? No entiendo muy bien. Dije, para elegir las abscisas te refieres a una línea horizontal. Exacto, una línea horizontal. O sea, crecer linealmente y luego mantener, esa no sería la ideal. Así, algo así, dices, tac, tac. Exacto, es esa. Ya. Ideal. ¿Por qué le llamas ideal a esto? Eh, bueno, porque
el crecer linealmente ya lo hace ideal. Y la línea horizontal hace que se mantenga constante y Ya, que no crezcamos más allá de eso. ya. Así no sé si era ideal o no, pero digamos, estas curvas que estamos viendo son soluciones de lo que hemos modelizado. ¿Ya? Así tú estás proponiendo que esto podría ser, sería bueno que pase esto, ¿no? Es lo que dices. Pero lo que pasa no es eso, sino Exacto. pasa esto de acá. Y esto es producto, este comportamiento es producto de esta ecuación diferencial y que es producto, esta ecuación diferencial es un modelo de lo que pasa en la realidad, ¿no? El cambio va a depender del tamaño de la población. Mientras más personas somos, más pescados sean, la población se va a reproducir, la población va a aumentar en proporción a eso, pero va a haber un momento, pero al mismo tiempo está siendo disminuida también por el tamaño de la población porque hay un momento de saturación. ¿Ok? Entonces esto de acá es una ecuación matemática que plasma el comportamiento real, digamos, y eso nos da este tipo de comportamiento en el tiempo. ¿Ok? Ok, Ok, ahora lo que quería decir era lo siguiente. Esto lo voy a dejar para que lo puedan leer más en detalle, ¿ya? Es lo mismo que hemos hablado, resume, añade algunas cosas más. También voy a poner una lectura donde cómo se resuelve esto de acá, digamos, matemáticamente, ¿ya? Que tampoco es algo del otro mundo, pero como les he dicho, lo que más me interesa es que veamos modelación y análisis cualitativo. Ahora, viendo todo lo que hemos analizado, ¿ya? Tenemos entonces que las soluciones de este modelo son esta familia de curvas, ¿no? Curvas que empiezan de manera exponencial, ¿ya? Ya sea de crecimiento y luego van a tender de manera asintótica a esta línea horizontal, ¿ya? Esta familia de curvas, ¿ya? Como les digo, les voy a mandar un video para que resuelvan esto o vean cómo se resuelva eso, ¿ya? Van a encontrar una solución y esa solución va a ser P respecto del tiempo, va a ser esta familia de curvas, ¿ya? Ahora lo que quiero que entiendan es el valor añadido del análisis que estamos haciendo, de poder haber llegado a esta conclusión. Hemos llegado a esta conclusión anteriormente, sin necesidad todavía de resolver como tal la ecuación diferencial, ¿ya? Resolver la ecuación diferencial es algo importante. Pero hacer un análisis cualitativo, modelar una situación real, es igual o más importante. ¿Ok? Ahora, tac. Bueno, esto es bueno, esto es analizando un poco las curvas, esta familia de curvas. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál de las siguientes oraciones no son posibles? ¿Ya? Podemos crecer de manera indefinida, sin ninguna limitación, pues esto no es posible, ¿no? Hemos visto que siempre vamos a llegar a un límite. ¿Ok? ¿Qué más pregunta? ¿Se puede oscilar entre un valor entre 100 y 100? Puede haber esta oscilación, ¿no? Y vemos que no, que siempre tiene que ver como esa tendencia asintótica. Entonces tampoco es posible. ¿Ok? Podemos ir más allá de esta constante K, ¿ya? De capacidad, ¿ok? Mentira, podemos crecer hacia esta capacidad acá. Sí, estamos creciendo, ¿verdad? Estamos creciendo para tender a esos 100, para acercarnos a esos 100. Entonces, eso sí es posible. Podemos ir decreciendo para acercarnos a estos 100, eso sí es posible. ¿Ok? Podemos decrecer hacia cero, eso no es posible, ¿no? Y decrecer hacia cero, ¿qué sería? Sería la extinción. Este modelo no me dice que puedo crecer hacia cero. Siempre vamos a tender a esta solución de equilibrio. ¿Ok?
Entonces estos tres son los que no son. ¿Podemos quedarme exactamente en 100? Sí, si empiezo en 100, me quedo en 100. Si empiezo en 100, me quedo en 100 y es la recta totalmente horizontal. ¿Ok? Y me puedo quedar en 0. Si empiezo totalmente en 0, también me quedo en 0. Y esa es esta recta que vemos medio azul de abajo. ¿Ya? Ahora. Lo que queremos saber es ahora, o queremos describir, que tenemos dos términos. Un término que es RP, que es el de crecimiento. ¿Ok? Y es el modelo exponencial que hemos visto al principio. Hay un término negativo, el que hace el decrecimiento. Ese término negativo, ¿cuál es? Pues no va a ser PK, ¿ya? Va a ser la multiplicación. Entonces, tenemos que, de manera cualitativa, ver que debemos hacer la multiplicación. Y esto de acá representa crecimiento. Les recuerdo que todo esto es el cambio. Esto de acá representa que el cambio va a ser crecimiento. Y esto de acá es la parte de resta de la que frena el crecimiento. ¿Ok? Entonces, el término negativo que estamos buscando describir es este de acá, menos RK P cuadrado. Entonces, vemos que esta limitante, digamos, de crecimiento de la población depende de la población al cuadrado. ¿Ok? Es por eso que cuando estemos en un número o cerca de 100, como estamos con un número grande al cuadrado, el decrecimiento ya se acerca al crecimiento y esta parte de acá ya es muy cercana a esta de acá, ¿ya? Esto sigue siendo positivo, esto sigue siendo positivo, sigue siendo crecimiento, pero esto de acá ya es muy cercano a esto, va a ser un crecimiento pequeño. Voy a seguir creciendo, pero de manera más lenta de lo que estaba creciendo acá. Ok, ahora sí, hagamos una pausa. Levanten la mano los que han participado en esta segunda ronda, por favor. Levanten la mano todos los que han participado. Kenneth, ¿nadie más? Creo que había un par más. Galo. Repito, ¿nadie más? Ok. Nos vemos después de la pausa. Ahora, vamos a ver, hemos visto hasta ahora cómo sería la evolución de la población si tuviéramos un grupo totalmente isolado, ¿no? Ahora, si seguimos haciendo esta modelización en un aspecto más realístico, sabemos que hay interacción entre poblaciones. Y lo que vamos a analizar es la interacción que habría entre dos poblaciones donde uno es depredador y el otro es presa. Vamos a ver cómo modelizar esta situación en una expresión matemática. ¿Ya? Y en un tercer tiempo, a esto de acá, la interacción de depredador-presa, le vamos a añadir, en el contexto de pesca, le vamos a añadir qué es lo que pasa cuando añadimos que hay una tercera población, que serían los humanos, que pescan ambas especies. ¿Ya? Pero esto en otro tercer tiempo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, si no me equivoco, que tenemos peces espada, que son depredadores de sardinas. ¿Ok? Y lo que vamos a ver al final es que durante una época donde los humanos no pescaban,
¿ya? Durante la Primera o Segunda Guerra Mundial, ahorita creo que la primera, se midió que el porcentaje de peces espada que se pescaba o que había en el mar aumentó. Y que el porcentaje de peces que se pescaba ya no disminuye. ¿Ok? Ahorita voy a explicar esto. Tac, tac, tac. Con más calma. Por ejemplo, esto es lo que desde un contexto podríamos, digamos, obtener como medición. Desde el 14 hasta 1923, esto es lo que se midió como porcentaje de peces espada, predadores, ¿ok? En una red. El 12% eran peces espada, un año después 21%, otro año después 22% y así. En 1918 36%. Y luego lo que se midió es que en 1919, a partir de 1919 había estas características. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos analizar qué es lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial, que es justamente cuando no había pescadores, porque todo el mundo estaba en la guerra, ¿qué podríamos decir del porcentaje de los depredadores, de los peces espada? ¿Aumenta, se mantiene igual o decrece? Desde acá hasta acá, ¿ya? Si nosotros hacemos una curva, vemos que va creciendo 11,9, 21, 22, acá hay una pequeña bajada y acá sube de nuevo. Podemos decir que en este sector tiende a crecer, ¿ok? Tiende a crecer. Eso vemos de los datos que recabamos en un contexto real, ¿ya? ¿Qué pasa con el porcentaje de las presas? Las presas son sardinas, repito. Los predadores son peces espada. Todos los peces espada se comen las sardinas. ¿Qué es lo que pasa con las sardinas? Si este es el porcentaje de lo que hay en la red, de lo que agarro en la red, el 12% son presas, son depredadores. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de las presas en este año? 88. Diferencia. La diferencia, ¿no? Si habían 12 peces espada, pero las presas son lo que resta, 88. Y así podríamos sacar de todos los demás, 88, 80 y... No, mentira, 79 creo más o menos. Acá sería 78. Acá 79, acá ya baja a 64. Vemos que el porcentaje de las presas decrece, ¿ya? Entonces esto es lo que se midió, ¿no? Ahora lo que queremos es entender o cómo matemáticamente podemos tener una comprensión exacta de lo que ha pasado. ¿Ok? Estamos escribiendo una situación de manera cualitativa y queremos describir esta ecuación. Vamos a llamar S la población de sardinas y M la población de peces espada, ¿ya? Marlene es pez espada. ¿Quién me puede confirmar esto? Son peces espada, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? Está Franz. Marlene son peces espada, ¿no? Marlene, no sé cómo se pronuncia. ¿O me equivoco? Son peces vela, pero vienen a ser espada. Ok. En todo caso son los cazadores, ¿no? En el caso que no hubiera cazadores, ¿ya? Y en el caso, en un contexto, digamos, de una pequeña arrecife de agua, ¿ya? Donde hay mucho océano todavía, no estamos en un contexto de saturación del mundo, podemos decir que los peces de espada, la presa, las sardinas, el crecimiento es de manera exponencial, depende del tamaño de la población. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Solamente hay sardinas, así van a crecer. Todavía no están limitadas por el tamaño del océano, digamos.
¿ya? Y no hay nadie que se las coma. Si tengo peces espada y no tienen comida, esta sería la manera en que describiríamos su comportamiento. ¿Quién me explica por qué esta sería la manera de describir el comportamiento? Al no haber presas están decreciendo. Al no ver peces, ¿cuáles peces? Las presas, las sardinas. Al no tener sardinas que comer o al haber poco, se van muriendo. ¿Y por qué? No van muriendo de manera aritmética, mueren de manera exponencial. ¿Por qué? Mientras más peces espada haya, va a ser más la competencia por la poca comida, digamos. Y mientras quedan pocos, pues la competencia es menos. Entonces mueren más lentamente. Es una curva exponencial. Al principio, la extinción es bien rápida y luego se suaviza. Pero sería extinción, ¿no? Eso sería si los tomamos de manera separada, pero no están de manera separada, conviven juntos, ¿ya? De manera separada, tenemos esto. Como conviven juntos, el uno afecta al otro. Si queremos modelizar ese efecto del uno con el otro, llegaríamos a esta ecuación, donde el crecimiento de las sardinas de la población va a depender del número de sardinas que haya, pero va a ser afectada por la multiplicación o la interacción que haya entre el número de sardinas y M. Y acá entra una constante B, digamos, que va a amplificar o atenuar esa interacción. ¿Cuántas sardinas van a crecer? Va a depender de lo que hemos visto, y a esto hay que añadirle el efecto de que hay peces espada, ¿ok? Y no solamente peces espada, sino cuántas sardinas hay en ese momento, ¿ya? Y afecta de manera negativa, ¿ok? Y para los peces espada es lo mismo. Tenemos esto, que si no hubiera comida, se mueren. A esto le sumamos el efecto de que van a reproducirse en función de cuántas sardinas hay que pueden comer y también cuántos peces espada hay con los que van a hacer competencia entre ellos, digamos. ¿Ok? Entonces, si me han entendido, ¿quién me diría en sus palabras por qué acá hay un menos y por qué acá hay un más? Sí, Galo. Inge menos es porque mayor sobrepoblación de entre sardinas y peces espada va a Ya, decrecer. ok. ¿Y por qué más? Acá. Sería lo inversa. Ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué no al revés, digamos? ¿O por qué no los dos más? Es más en el segundo caso de los peces espada, porque está contrarrestando a lo que van muriendo los peces espada, entonces como hay más comida, entonces va sumando a la población, va a ir creciendo. Va a ir creciendo. ¿Y acá? ¿Por qué menos? Porque los peces espada van a ir consumiendo las sardinas, reduciendo su población, ocasionando el decrecimiento. Ok. Entonces, es lo que acaba de decir Sergio, ¿verdad? Kenneth, A Kenneth, perdón. Sergio, ¿quieres acotar algo? No, iba a responder como Kennedy. Disminuye la población de sardinas por la cantidad de pez espada y el otro aumenta por la cantidad de comida que tienen los peces espada. Ya. Entonces es principalmente por esto, ¿no? Este de acá, S por M, ¿qué va a ser? Va a ser un término que podríamos llamarlo término de interacción entre las especies, ¿no? Si tenemos, no sé, 1000 sardinas y 10 peces espada, ¿ya? Vamos a tener 10.000, ¿no? 10.000. Ese 10.000 significa justo entre interacción de 1000 sardinas que existen con 10 peces espada. Y es un número que no es lo mismo si fueran 1000 y 2 peces espada, 2000.
¿no? Ese término de interacción. Y acá va a haber un menos. ¿Por qué? Porque esto de acá es presa. Este de acá son presas los sardinas. Entonces, esta interacción que hay entre ellos los resta la cantidad de población. ¿Ok? Y acá, digamos, es una constante, ¿no? Una constante que va a amplificar o atenuar esta interacción. Y S por M es esa interacción que hablamos, bla, bla, bla. Y acá va a sumar a la población. ¿Por qué? Porque es depredador. En función de esa interacción que haya, de cuánto se comen los depredadores y demás, va a aumentar la población. Entonces, en un contexto real, hemos modelizado y llegado a esta figura matemática. Matemáticamente hablando, ¿esto qué sería? Un sistema de ecuaciones diferenciales. Anotaré antes que me olvide. ¿Quiénes eran? Galo. ¿Quién más era? Perdón. Sergio y Kenneth, ¿no? ¿Quién más era antes? Perdón, me olvidé alguien, creo. Ya. Entonces, tenemos eso. Tac, tac. Entonces, acá, ¿no? Growth rate, date rate. Esto es, están siendo consumidos. Y esto es que están pudiendo reproducirse porque se están alimentando. Ok, esto lo dejo para que lo lean después, si gustan. Y acá, digamos, es un poco más explicado en detalle lo que acabamos de decir, ¿ya? Porque es negativo acá, porque es positivo el D y demás. Ya lo dejo después para que ustedes lo puedan leer y estudiar más en detalle. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Esta ecuación, como habíamos dicho, es solamente la interacción, este sistema de ecuación solamente es la interacción entre sardinas y peces espada. A esto le podemos añadir todavía el hecho de que hay pescadores. Hay pescadores que afectan esta evolución. Ahorita vamos a ver cómo esto evoluciona. Aparte de esta evolución, hay otra especie que va a pescar ambas, ¿ya? Y vemos, y justamente hay un efecto de esta tercera especie que pesca, que se notó durante la la Primera Guerra Mundial, que dejaron de pescar porque todos estaban obligados a ir a la guerra, y hubo un cambio en la interacción entre esas especies, ¿ya? Si nos da el tiempo, vamos a analizar esto más. Por el momento estamos analizando solamente la interacción entre estos sin efecto humano, ¿ok? Para poder analizar cualitativamente esto, ¿ya? Vamos a aprender rápidamente qué es un análisis de phase plan análisis. ¿Ok? Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial que describe lo que estamos haciendo, ¿no? Repito, fíjense, hemos llegado a esto de acá, ¿ya? Si a S lo llamo X y a M lo llamo Y, llego a esta ecuación diferencial y me doy acá unos valores de las constantes. ¿Ok? ¿Cómo podemos analizar cualitativamente esto? Primero empiezo con un valor. Empezamos a decir, ¿qué tal que X sea 4 y Y sea 1? ¿Cómo puedo describir esto? En la primera ecuación, pues reemplazamos para X4 y Y1, ¿ok? Y nos da esto de acá. ¿Qué me interesa de este término? Que es positivo. Cuando X4 y es 1, tenemos un crecimiento de las sardinas. ¿Ya? Y hago el mismo ejercicio en la otra ecuación de acá,
¿Ok? Reemplazo x4 y y1. Obtengo este resultado. Y lo que me interesa es que también es positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un phase plane análisis? Coloco las dos variables que dependen del tiempo, ¿ya? X y Y. Acá no se visualiza la variable t temporal. ¿Ok? Y coloco el punto x1, perdón, x4, recuerdo que estoy analizado para x4 y y1, que el cambio de x respecto del tiempo era positivo y el cambio de y respecto del tiempo también era positivo. Hacemos simplemente reemplazando. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? Que en este punto x tiende a crecer y y tiende a crecer. Entonces, esa gráfica se podría, o esa interacción o ese resultado se podría describir por una flecha en este sentido. Una flecha que muestra que hay un crecimiento de X y hay un crecimiento de Y. ¿Ok? Luego, ¿qué podemos decir? ¿O cuándo no, las sardinas no crecen? Cuando la población de sardinas es constante. ¿Cuál es el punto de partida? Pues el cambio es cero. No hay cambio. Si quiero saber cuándo la población de sardinas es constante, no hay cambio. ¿Cómo puedo encontrar eso? ¿Qué es lo que haríamos para analizar este caso especial? ¿Qué es lo que harían ustedes? Reemplazamos en la ecuación que teníamos 0. Y de acá llegamos acá. ¿Y esta ecuación qué es lo que me da? 0, 1x, 2 menos y igual a 0. Y obtenemos que x es 0 o 2 menos y es 0, es decir, y es 2. Estoy obteniendo 12 valores para los cuales la población de las sardinas se mantiene constante. Para y es 0 y para, para x0, esta recta es x0 y para y igual a 2. En cualquier punto de acá, x no cambia. ¿Ok? Ahora lo que quiero hacer es, ¿qué pasa en estas regiones? Donde x no cambia es un punto de frontera, donde la derivada de x respecto a es igual a 0 es una región fronteriza. Si yo me doy un punto cualquiera, o el que nos hemos dado acá, 1, 4, ¿ok? Hemos encontrado que para x igual 4 y y igual 1, hemos encontrado que la derivada de x respecto de tiempo era mayor a 0. ¿Ok? Es lo que teníamos anteriormente. Acá. Soy a 0,4, cambio 0. Entonces, podemos decir que se forman estas dos regiones. Esta región roja y esta región azul. En la región azul vemos que el cambio es mayor a 0. Eso quiere decir que en cualquier lado en esta región se va a cumplir eso. Porque solamente acá es donde justamente es la frontera para que suceda lo contrario. Y cuando nosotros pasemos de este punto a la región roja, vamos a cambiar de dirección. Entonces, en toda esta región, el cambio va a ser positivo y en toda esta región, el cambio va a ser negativo. ¿Ok? Y podemos comprobar con algún punto
acá estamos comprobando con x igual a 1, y igual a 3. Vemos que esta multiplicación me da negativo. Vemos que el cambio de x respecto a t es negativo. Entonces, probando acá. ¿Ya? Entonces, x decrece en esta región y x crece en esta región. ¿Ok? Hago el mismo análisis con la otra ecuación. Tengo la otra ecuación. Repito, teníamos dos ecuaciones. Hago lo mismo con la otra ecuación. ¿Ok? Digo, ¿cuál es mi punto de partida? Ver cuándo no hay cambio, cuándo se estabiliza la población de los peces espada. ¿No? Entonces, haciendo eso, decimos, como la derivada es 0, no hay cambio, significa que menos 0,15 y más 0,05, si no, acá de una vez, 0,05 y menos 3 más x factorizando es igual a 0. Entonces esto significa que para y igual 0, cuando esto es 0, o para x igual 3 cuando esto es 0. Entonces x igual 3 es esta recta de acá. Y y igual 0 es esta recta de acá. ¿Ok? Y lo mismo digo, ok, esta recta, o estas, va a haber esta región y esta región. Para uno el cambio va a ser positivo, para el otro va a ser diferente, porque justamente esto es una frontera. Esto de acá es una frontera. ¿Qué hago? Pues agarro un número cualquiera. Habíamos visto que para el punto, habíamos visto que para x igual a 4 y y igual a 1, también el cambio de t era positivo. Habíamos visto eso acá. Hemos visto que también el cambio me daba algo positivo. Entonces, como me da algo positivo, acá y crece en esta región. Si hago la prueba acá, también va a ser hacia arriba, crece. Y por lo tanto, en la otra decrece. Podría hacer el cálculo para ver que decrezca. ¿Ya? Si hacemos para 1 y 1, veríamos que decrece. Junto a ambos análisis que hemos hecho, fíjense, tengo que en esta región decrece, acá crece, tengo que en esta región crece, decrece y junto a ambas, ¿ya? Acá tengo las rectas para X, en celeste es X, celeste, y en verde lo que hemos encontrado para las limitantes, los límites de Y, ¿ok? Y habíamos visto que para X acá decrecía en la parte de arriba, para X crecía en la parte de abajo, hemos visto eso acá. ¿Ok? Es esto. Y luego hemos visto que para Y acá decrecía, acá crecía. Habíamos visto que para Y acá decrecía. Veámoslo con verde mejor. Acá decrecía y acá crecía. ¿Ok? Juntando eso, podemos llegar acá. Fíjense. Como acá decrece y decrece ambos, podríamos describirlo con una flecha en este sentido. Acá, como este decrece y el otro crece, podríamos escribirlo con una flecha en este sentido, como son vectores, digamos. Y así, digamos. ¿Ok? Y llegar a esta curva de acá. Que en esta región va a haber este movimiento, este flujo. Eso es lo que llamamos, ¿cómo se llama? Phase plane análisis. ¿Ya? Vemos cualitativamente cuál va a ser el movimiento, digamos, de estas variables. Podemos intuir que va a haber como un movimiento elíptico o circular. También
podría ser como un movimiento espiral. ¿Ya? Haciendo un análisis un poco más profundo, para este caso se vería que son elipses. Resolviendo esa ecuación diferencial, llegaríamos a este comportamiento de relación entre X y Y. Son elipses. ¿Ok? Ahora, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Déjenme ver. Tac, tac, ¿qué hora es ya? Tenemos esto. Tac, tac. Ya. Entonces todo esto tal vez nos voy a dar para que ustedes lo hagan. Y a lo que quisiera llegar como punto final sería esto de acá. Ok. Ya. Entonces ustedes van a replicar lo mismo que acabo de hacer, pero con otros datos. ¿Ya? Y van a ir respondiendo estas preguntas que ahorita voy a mandarles un PDF. ¿Ok? Con otra ecuación. ¿Ya? Y haciendo el mismo análisis que yo les he explicado. ¿Ya? Respondiendo acá qué va a crecer, no va a decrecer, etcétera, etcétera. Van a ir respondiendo, van a ir haciendo algo similar a lo que yo he hecho para que verifiquen la comprensión de todo lo que he explicado. Van a ir encontrando estas curvas, ¿ok? Y demás, ¿ok? Y al final, cuando tenemos esas curvas, ¿no? Algo parecido a lo que yo les he mostrado, ¿ya? Acá mismo podríamos decir, tac, 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 cuando llegamos acá, si nos preguntáramos, tenemos acá una familia de elipses como resultados. Si nos preguntáramos, ¿qué punto es una solución estacionaria o de equilibrio? ¿Qué situación? Una situación es esta de acá, 0, 0, cuando no hay ni sardinas ni peces espada, pues no va a haber, o son muy pocos, se va a quedar en pocos, en 0, 0. Otra sería esta de acá, 3 y 2. Cuando estamos 3 y 2, digamos, tenemos acá como las familia de elipses, ¿ya? Y cuando estamos justo en 3 y 2, estamos en ese equilibrio. Todo se queda en 3 y 2. ¿Ok? Esto llamaríamos solución de equilibrio. Y finalmente, ustedes van a hacer todo esto ahorita a continuación. Tac, tac. Cuando llegamos acá, tac, tac, y acá hay otra situación de equilibrio con otros números. ¿Ok? Podemos comprobar lo que dije. Esto nos va a dar como unas elipses. ¿Y qué es lo que entendemos de estas elipses? Que la población de sardinas, si solamente me fijo en las sardinas, va a haber este movimiento.
tac, 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 tac. Y si solamente me fijo en las sardinas, que es el eje horizontal, vemos lo siguiente. Estoy con 5, si no me equivoco, ahorita vamos a ver, es por 1000, 5000, digamos. 5000 empieza a disminuir y luego aumenta hasta llegar a 13000. Y luego disminuye y luego, tac, está oscilando. Si solo me fijo en las sardinas. De la misma manera, si me fijo solamente en los peces de espada, y creo que acá está multiplicado por 10, ahorita vamos a ver. Empiezo con 3, digamos, ¿ok? Y veo que voy a disminuir, es por 100, dije, ¿no? Mentira, está 2, algo, estoy por 100, 220, digamos. 220, disminuyo hasta llegar a 0,5, hasta 50. Y luego vuelve a crecer hasta llegar a un máximo que más o menos es 250. Disminuyo hasta ser 50. Subo hasta 50. Cuando solamente veo el movimiento, este punto se está moviendo a través de este elipse. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un comportamiento cíclico. ¿Ok? Solamente analizando la ecuación como tal, ayudándonos de este método de Phase Plane Analysis, estamos viendo que este elipse es un comportamiento cíclico, tanto en las sardinas como en los peces espada. Como decía, mientras nos movemos por acá, por acá, por acá, por acá. Ese comportamiento cíclico en el tiempo, ¿ya? Este comportamiento cíclico, tac, en el tiempo, estaría representado por algo de carácter tipo sinusoidal. Paf, 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 para lo horizontal, que serían las sardinas. Y paf, tac, 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 para lo vertical, que serían este movimiento cíclico, tac, 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 digamos, viendo solo la sombra, para lo que viene a ser los peces espada. Hemos podido llegar a este resultado de comportamiento cíclico de la evolución de la población de las sardinas, de la evolución de la población de los peces espada, ¿ok? Simplemente haciendo un análisis cualitativo de estas ecuaciones. Solamente haciendo un análisis cualitativo del sistema de ecuaciones. Resolviendo el sistema de ecuaciones como tal, por métodos, llegaríamos a las soluciones exactas de esto, ¿ya? Pero como os he dicho ahorita, lo que me estoy enfocando es en modelizar y analizar cualitativamente. ¿Ok? Para que vean ese otro enfoque que intuyo que tal vez no lo han visto anteriormente. ¿Ya? Resolver de manera mecánica la ecuación diferencial, bla, 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 el método de Stito, método de Fourier, método de Stito. Tal vez lo han visto antes, seguro lo han visto antes, pero esto de acá quiero hacer énfasis para que vean la importancia de este otro enfoque, ya que es igual, o como les he dicho, más importante, entender cualitativamente el contexto y lo que significan las ecuaciones como tal. ¿Ok? Digamos, para ver ese entendimiento, si tenemos acá 4 puntos. El punto A, ahora ojo, algo que no he dicho, algo que me olvidé de citar, ¿no? Si yo comienzo en este punto, digamos, con, no sé, a ver, un punto que se vea bien. Este de acá. Esto de acá creo que es 8 por 1000, si no me equivoco, esto es por 1000. 8000 sardinas. Y esto de acá, si no me equivoco, era por 20, por 100. En 2,2, 220.
8.000 y 220 peces espada. El comportamiento va a ser este elipse. ¿Ya? Pero si el punto de inicio es otro, por ejemplo, a ver, algo que me permita el dibujo. Acá, digamos, un punto de acá que representa tantas sardinas y otras tantas peces espada. El comportamiento va a ser seguramente otra elipse. Por eso llamo familia de elipses. Es en función de dónde comencemos. Si comenzamos acá, pues el comportamiento seguramente va a ser algo diferente. ¿Ok? Ahora, a lo que decía. Si tenemos el punto A, B, C, D, ¿ya? Y de ahí extrapolamos estas curvas donde el eje horizontal es el tiempo, ¿ya? T. La pregunta es, ¿dónde está? Ya. El punto A, B, C, D, ¿para qué tiempo corresponde? Vamos por el más simple. Este punto B, el cual es, no sé, 1 por 1000, 2000 sardinas, acá digamos que es 1. 1000 sardinas, cuando hay 100 peces espada, repito, acá multiplico por 100, y acá por 1000. Espero que esté correcto, no leí bien el enunciado. ¿Cuál sería este punto de acá? Para un tiempo de 3 años, 6 años, 11 años, 16 años, 19 años. Pues busco justamente un instante en el cual tengamos esa característica, ¿no? De 1, 1, que es 1, 1, sin multiplicar esos amplificadores, ¿ya? Y veo que ese 1, 1, ¿ya? Más o menos está por acá. Más o menos, ¿no? Por acá. Veo que para la cantidad de sardinas, que es la curva violeta, esta distancia es 1. Y también para los merlans, esto también es 1. ¿Y este qué tiempo es? Es más o menos, si esto es 10, ¿cuál va a ser un tiempo muy pequeño? 3 años. Entonces, para este de acá representa t igual a los 3 años. ¿Ya? Luego, haciendo el mismo análisis, el punto C, ¿qué va a ser? Tengo que C es algo muy pequeño para los peces espada, 0,5 digamos, y es algo alrededor de 6. Sí, algo alrededor de 6 para las sardinas. ¿Ok? O también podemos ver acá, digamos, para el tiempo más o menos 6, para 6 está por acá. Vemos que los peces espada son poquitos y las sardinas están alrededor de 2, digamos, más o menos. Las sardinas están alrededor de 2. ¿Dónde sería esto? O este tiempo creo que no da nada. Tal vez el de acá podríamos analizar, donde hay un máximo. Acá tenemos más o menos 19, ¿ya? Y que las sardinas son más o menos 1. Perdón, los peces espada son más o menos 1, poco más de 1. Entonces, ¿dónde tenemos ese 19 y ese 1? Es por acá. Más o menos, si no me equivoco, ¿dónde? Acá, perdón. Ese 19 para las sardinas, algo, el pico, mejor dicho, el pico, 19. Y para ese tiempo, o para ese instante, estos de acá, pequeño.
Y vemos que ese tiempo pasa acá, que más o menos es 16 años más o menos. Es este de acá. Entonces este representa, acá estamos a los 16 años, digamos, o meses, no sé, las unidades ahorita no las tengo claras, pero creo que son años, ¿ya? Entonces de esa manera podríamos entrelazar estas elipses con gráficas temporales, ¿ok? Lo que ahora les voy a pedir hacer, voy a colocar ahorita en la serie 2, ¿ya? Estas preguntas para que hagan el mismo análisis que hemos hecho al final. Prácticamente replicar lo que yo he explicado, ¿ya? Para que verificar que han entendido o que van a entender. Voy a colocar esta serie de preguntas y tienen que ir respondiéndolas, ¿ya? Paf, paf, paf. Y replicar lo que he explicado, ¿ok? Ok, ¿dudas, preguntas? Ya. Y la entrega final, ¿hasta qué fecha va a ser de la práctica? Sería La práctica va a ser el lunes, ya. Quería preguntarles, ¿cuántos grupos hay? Hay 3, ¿no? Creo, o 4. ¿Cuánto han hecho ya de la práctica? ¿Qué porcentaje? En grupo 1, ¿en qué porcentaje están de la práctica? Bueno, Inge, creo que no está mi compañero Franz, pero tengo entendido que la mayoría ha hecho 2. Solo 2 de Sí, 8, ¿no? Entonces están en un 50. Buenas noches, ingeniero. Respecto al grupo 1, si no me equivoco, Francis hizo 3 ejercicios, mi persona 3, Sergio 2 y mi otro compañero 2. Ya, son 18 ejercicios, Estaríamos en ¿verdad? ese porcentaje. Yo Sí, supongo sí, que ingeniero. están a la mitad más o menos, ¿no? De todo. sí. Ya. El grupo 2. El grupo 2, ¿qué porcentaje de la práctica van? La misma situación que el anterior grupo. Ya. El 3. Grupo 3, ¿qué porcentaje va de la práctica? unos 60%, más 70 más o menos. Ya. ¿Hay grupo 4? Creo que sí, ¿no? El grupo 4. 70. Ya un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué fecha? Estamos en miércoles, ¿no? A ver, les pregunto, ¿no? Ya ustedes ya son más responsables, yo creo, ¿no? Que alumnos de pregrado. Así de manera responsable les pregunto. Hasta el lunes, ¿creen que logren, que tengan tiempo para terminar la práctica y aparte que haya retroalimentación entre ustedes? Es decir, tendrían que terminar la práctica hasta el viernes, digamos, y el fin de semana que haya retroalimentación. ¿Es factible o no? Sí, ingeniero, el grupo 1. Ya. Grupo 2, grupo 3, ¿qué dice? ¿Están con tiempo? ¿Es factible? ¿Qué dice el grupo 2, 3, 4? Ya, vayan pensando, vayan hablando entre ustedes, ¿ya? Y estoy colocando hasta mientras los ejercicios que les acabo de decir en la serie 2. Esto más voy a aumentar a la serie 2. O va a ser mucho, déjenme ver. Tenemos la serie 2, 18 ejercicios. Ya, voy a colocarlo en la serie 2, pero tal vez lo mueva esto para la siguiente serie, ¿ya? Pero por el momento lo estoy colocando en la serie 2. No, ¿qué estoy haciendo? Okay, ok, una pequeña pausa mientras coloco esto.